Buenos días, mi nombre es Estefanía López González y hoy les voy a hacer mi exposición sobre el curso nombrado Acciones Básicas para la Atención de una persona con afectación de la salud. En esta presentación explicaré cómo se debe actuar de forma correcta y segura ante una emergencia, desde la valoración de la escena hasta los primeros auxilios y el traslado del lesionado. Este proceso busca proteger tanto al paciente como al respondiente, garantizando una atención eficaz mientras llega el personal médico. Dentro de la primera sesión podemos encontrar lo que es la evaluación inicial de la escena. El primer paso es la valoración y seguridad de la escena. Antes de acercarme al lesionado, debo verificar que el entorno sea seguro, identificando riesgos como fuego, derrames, cables eléctricos o tránsito. Siempre aplicando la regla, primero yo, segundo yo, tercero yo, porque debo cuidarme para poder ayudar. También es importante utilizar los elementos de protección personal como guantes, tapabocas, gafas y, de ser posible, chaleco reflectivo. Finalmente, observo cuántas víctimas hay y el tipo de emergencia para poder planear la atención inicial. Otra parte de de esta primera sesión, perdón, es acciones del primer respondiente. Cuando confirmo que el lugar es seguro, paso a actuar como primer respondiente. Me identifico ante el paciente y las personas alrededor, transmitiendo calma. Luego prevengo nuevos riesgos y llamo de inmediato a la línea de emergencia 123, informando lugar, tipo de accidente, número de lesionados y su estado. Inmediatamente reviso una evaluación rápida, reviso si el paciente respira, si tiene pulso y si responde a estímulos. Mientras espero la ayuda profesional, permanezco vigilando su estado y registrando cualquier cambio. Dentro de la sesión 2 encontramos el aseguramiento de la escena según los protocolos de seguridad. Entonces, el aseguramiento de la escena según protocolos implica proteger a todos los involucrados. Evalúo qué tipo de riesgo existe: eléctrico, químico, estructural, y delimito el área con conos, cintas o señales visuales. Es fundamental evitar el ingreso de algunos espectadores o de vehículos de tráfico y mantener una comunicación constante con el equipo, además de usar correctamente los elementos de bioseguridad. Todos estos pasos garantizarán que la atención que se realice sea de manera controlada y sin poner en riesgo a nadie más. Dentro de la comunicación y coordinación, entendemos que en toda emergencia la comunicación efectiva es vital. Cuando hago el llamado al 123, debo mantener la calma, proporcionar datos claros, mi nombre, ubicación exacta, tipo de incidente o accidente y número de lesionados. Mantengo la línea abierta hasta recibir instrucciones, y si estoy acompañada, coordino con otras personas para facilitar la llegada del personal de salud o de rescate. Esta comunicación oportuna puede marcar la diferencia entre una atención rápida o una complicación grave. En la tercera sesión encontramos lo que es la atención básica al lesionado. Em, una vez asegurada la escena, realizo la valoración primaria del lesionado, siguiendo el protocolo ABCDE, los cuales nos hablan: la A, de vía aérea, verifico que esté libre y que el paciente pueda respirar. La B corresponde a la respiración. Dentro de la A también encontramos la alineación cervical, es importante tenerlo en cuenta. En la B encontramos lo que es la respiración. Observo el movimiento del tórax, escucho y además siento. En la C encontramos lo que es la circulación. Revisamos el pulso y controlamos posibles hemorragias que podamos encontrar en el lesionado. En la D hablamos del estado neurológico. Verificamos el nivel de conciencia que tiene el paciente y si responde a algunos estímulos, como el habla o, en dado caso, responde al dolor. Y en la E
encontramos la exposición. Examinamos el cuerpo para identificar otras lesiones, pero tampoco descuidamos el control térmico del lesionado, ¿listo? Para evitar hipotermia. Esa secuencia nos ayuda a detectar problemas vitales rápidamente. Dentro de las acciones iniciales y el apoyo vital básico, aplicamos luego los primeros auxilios básicos. Si hay hemorragia, ejerzo presión sobre la herida con una gasa o paño limpio. Si sospecho fractura o trauma cervical, mejor no muevo al paciente. Si está inconsciente pero respira, lo coloco en posición lateral, que es posición de seguridad. En caso de que no respire ni tenga pulso, inicio una reanimación cardiopulmonar con compresiones en el centro del pecho hasta que llegue el personal especializado. En este caso, actuar rápido y con seguridad puede salvar la vida de nuestro lesionado. En la sesión 4 hablamos de primeros auxilios en lesiones osteomusculares y heridas. En cuanto a lesiones osteomusculares, debemos identificarlas y actuar sin causar más daño o causando el menor daño posible. En una fractura es cuando el hueso se rompe o hay una interrupción de la continuidad ósea. Entonces, no debo intentar acomodarlo. Lo único que debo hacer es inmovilizar la zona. En una luxación, los huesos de las articulaciones se separan. Entonces tampoco de intentar o sea, colocarlo de nuevo, qué pena, sino que debo dejar inmovilizado y esperar a que lleguen el personal adecuado. En el caso de un esguince hay una distensión en los ligamentos. En ese caso lo único que debemos aplicar es reposo, hielo y elevación. Es lo único que podemos hacer. Y el objetivo es disminuir el dolor, prevenir hemorragias internas y esperar al personal médico o profesional correspondiente para esta situación. También hablamos de inmovilizaciones, vendajes y heridas. La inmovilización y los vendajes son esenciales para evitar una complicación. Colocar o poner una gasa limpia sobre la herida antes de vendar es supremamente importante. Luego aplico el vendaje de abajo hacia arriba sin apretar demasiado y dejo los dedos descubiertos para observar la circulación. Mantenernos siempre al tanto de la circulación. En heridas leves, limpio, seco y cubro. En heridas graves, detengo la hemorragia, no retiro objetos incrustados y mantengo presión directa hasta que llegue la ayuda. Y esas medidas simples pueden prevenir infecciones y salvar incluso extremidades. Luego hablamos de lo que es la preparación y el traslado del lesionado. Una vez está estable el paciente o lo hemos estabilizado, procedemos a un traslado seguro. Primero evaluamos su condición y la gravedad de las lesiones. Si hay sospecha de daño en cuello o columna o de afectación, usamos collarín cervical o improvisamos una sujeción con toallas o con cartón. Colocamos al paciente sobre una camilla rígida o tabla espinal y coordino el levantamiento con al menos 4 personas para evitar movimientos bruscos o mayor afectación o lesión en la persona implicada. Durante el transporte o el traslado se vigilan los signos vitales y comunicamos al personal médico todo lo que hemos realizado anteriormente. Así garantizamos el traslado seguro y sin complicaciones. Eh, gracias por la atención prestada. Quiero dejar una frase con ustedes que es: la preparación salva vidas. Y para concluir, la atención básica a una persona con afectación de la salud requiere seguridad, rapidez y calma. Cada paso, como evaluar la escena, asegurar el entorno, valorar al paciente, aplicar los primeros auxilios y preparar el traslado, contribuye a salvar vidas. Muchas gracias.